Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, bienvenidos una vez más a su canal Lesma VR y bienvenidos a este video que será el último que estaré publicando en este año 2023. Y como es el último de este año y este es el último día del año, antes de iniciar, quería agradecerles por haberme acompañado en todo este 2023, viendo cada uno de los videos que llegué a publicar en este canal. Y no solamente en el año 2023, sino en todos los años que llevo ya subiendo contenido para ustedes en internet. Realmente este año ha sido muy bueno, he logrado muchas metas a nivel personal y también a nivel profesional, y eso es en parte gracias a ustedes, mi audiencia, que siempre está apoyándome. Espero poder seguir compartiendo con ustedes muchos más casos, muchos más videos hasta que la vida me lo permita y que ustedes también estén allí detrás de la pantalla. Les deseo lo mejor en este 2024 y espero que cumplan todas sus metas. Ahora sí, vamos a entrar con el video de hoy. Una mujer varios años mayor conoce a un joven y piensa que aquí con él encontró el amor, pero al final solo terminó encontrando la muerte. Este es el caso de Ilse Amory Ojeda y se los presentaré el día de hoy. Acompáñenme a ver todos los detalles. Ilse Amory Ojeda González nació el 28 de abril de 1967 en Chile. Fue hija de María Virginia del Carmen González Serpa y tuvo 4 hermanos. Sobre su padre no hay datos disponibles, pero se sabe que era un hombre honesto que trabajó muy duro para sacar a su familia adelante. Según algunas reseñas desde pequeña, ella prefería que la llamaran por su segundo nombre, Amory, y así nos referiremos a ella de ahora en adelante. Desde una edad muy temprana, Amory mostró un carácter muy fuerte, y si algo no le gustaba lo decía de frente. Quienes la conocían afirman que su sola presencia era imponente. Aunque no trascendió mucha información de su vida privada durante su juventud, se sabe que estuvo casada con un hombre llamado Marco Sánchez, y que entre 1986 y 1989 la pareja tuvo 2 hijos, Mario y Jonathan Sánchez Ojeda. Años después el matrimonio llegó a su fin y cada uno siguió amistosamente su rumbo. Amory ejerció el rol de madre combinado con su trabajo en Carabineros, la policía chilena, institución a la que ingresó en 1991 y donde sirvió durante 25 años en el área de contabilidad. Sus compañeros la describían como una profesional intachable, pero un poco reservada y a veces incluso solitaria. Pasaba horas escuchando música, especialmente el género rock. Fuera de servicio era una mujer alegre, atenta, servicial, amante de los animales y desapegada totalmente de lo material. Amory era capaz de compartir e integrarse con cualquier tipo de personas sin discriminar. Podía sostener la conversación con un general de la misma manera que lo hacía con una persona que vivía en la calle. Debido a su carácter reservado, no le gustaba que le tomaran muchas fotos. Prefería vivir los momentos íntimos en familia, en especial con sus hijos, y ya con el paso de los años con sus nietos, Antonella, Axel y la pequeña Amory, así como con sus sobrinos Héctor y Agustín, hijos de su hermana Andrea. Mientras trabajaba en la policía solía frecuentar con sus colegas y amigos el club de suboficiales de Carabineros, ubicado en la comuna de Santiago, para el cual hacía algunos trabajos contables. Fue allí donde conoció a Juan Guillermo Valderrama Amezquita, de 25 años, un ex policía colombiano que decidió irse a Chile en 2016 en búsqueda de un mejor futuro y que trabajaba para ese momento como mesero en el club. De Juan inicialmente se creía que era oriundo de Curití, en Santander, Colombia. Sin embargo, una persona allegada reveló que en realidad nació en Puerto Parra. Tras la separación de sus padres, su infancia transcurrió en Curití, municipio en el que residía junto a su papá, Guillermo Valderrama, quien era un pensionado de la policía y tenía una finca. También visitaba mucho Puerto Parra, donde su madre, Gineta Mezquita, trabajaba como docente. Posteriormente terminó el bachillerato y vivió en Piedecuesta con una tía. Una vez culminados sus estudios, ingresó a la Policía Nacional, en donde se formó como parte del Grupo de Operaciones Especiales, identificado con las siglas GOES. Mientras estuvo en la policía, tuvo una novia con quien abrió un negocio de comida en Puerto Parra, pero tras su separación la sociedad también terminó. Luego de eso y tras 5 años en la policía, fue retirado de la institución por razones desconocidas, y fue entonces cuando decidió buscar mejores oportunidades en Chile.
En ese país empezó a trabajar como mesero en el club de suboficiales de carabineros, lugar en el cual, ya dijimos, conoció a Amory, cuando una amiga de la mujer los presentó. Desde el primer momento, la mujer de 48 años quedó fascinada con el joven. Cada vez que visitaba el lugar, sostenían largas conversaciones en medio de las cuales Juan le contó que era un empresario colombiano, cuyo restaurante quedaba en Bucaramanga y había quebrado, y por eso se había ido a Chile a probar suerte. Juan en una de estas pláticas le comentó a Amory que vivía bastante lejos de su lugar de trabajo. La mujer, quien como ya dijimos era muy generosa, decidió que le daría al joven una habitación en su apartamento, que quedaba mucho más cerca de este sitio. Las cosas comenzaron como una amistad y convivieron muy bien como compañeros de piso, pero como era de esperarse, poco a poco los sentimientos fueron cambiando y ambos comenzaron una relación sentimental. Amory se sentía muy feliz, según le comentó a varios de sus amigos al inicio de esta relación. Creía que había encontrado el amor y también estaba muy emocionada por haber conquistado a un hombre muchos años más joven que ella. Pero sus allegados no veían con buenos ojos esta relación, especialmente sus hijos, quienes ya tenían más de 30 años en ese momento. Ellos pensaban que la cosa no iba nada bien, no solamente por la diferencia de edad que había entre los dos, sino porque ellos creían que este chico era un mantenido y un vividor. Pensaban que solamente quería el dinero de su madre y aprovecharse de la generosidad que ella había tenido con él. Además de eso, varios amigos de Amory comenzaron a ver unos cambios muy extremos en su actitud. Dijeron, como ya sabemos, que antes de estar con este hombre, ella era muy alegre, muy carismática y muy feliz. Si bien se la pasaba sola en muchas ocasiones, también se reunía bastante con sus amistades. Y cuando empezó esta nueva relación, poco a poco se fue alejando de todas las personas que quería. Amory trató por todos los medios que su familia aceptara a su nueva pareja. Les decía que venía de una buena familia y que se iba a casar con él para ayudarlo a legalizar su situación migratoria en Chile. Su hermana Alejandra e incluso algunos compañeros de trabajo le aconsejaron que no cometiera ese error, pero Amory estaba decidida. Aunque sus allegados prefirieron mantenerse alejados de la pareja, tuvieron conocimiento de algunos episodios de violencia entre ellos, lo que aumentó su recelo con respecto a las verdaderas intenciones de Juan. Los vecinos le dijeron a Natalia, una de las nueras de Amory, que constantemente escuchaban gritos provenientes de la casa que la mujer compartía con su pareja, y afirmaban estar seguros de que Juan golpeaba a Amory. En una ocasión se supo que Amory se había fracturado un dedo meñique durante una pelea con Juan. Ella le contó esto en confianza a una de sus tías, pero a su hermana le dijo que el incidente había pasado mientras ellos dos estaban jugando de manera un tanto brusca. También comentó que no había ido al hospital porque en ese momento ambos tuvieron miedo de que a Juan se lo llevaran preso. Así que el incidente pasó así y el dedo de Amory tuvo que curarse sin ninguna ayuda médica. Esto hizo que los familiares y amigos de la mujer tuvieran muchísimo más miedo de Juan. No querían que este hombre estuviera cerca de ella, pero parecía que Amory estaba ciega de amor y continuó con sus planes de casamiento. Ella quería que Juan pudiera permanecer en Chile, pero lamentablemente para ella en ese momento esto no pudo ser así. Por algunas situaciones migratorias y también por algunos problemas familiares, el hombre tuvo que regresar a su natal Colombia. Esto tranquilizó muchísimo a los familiares y amigos de Amory porque pensaban que la relación iba a terminar, pero esto no fue así. La pareja se siguió comunicando a través de internet. En las redes sociales se intercambiaban cientos de mensajes todos los días, y esto mantenía de alguna manera viva la llama del amor que Amory tenía por Juan. Juan también la llamaba en distintas ocasiones del día. Siempre estaba pendiente de los movimientos de la mujer. Ella pensaba que era porque él no podía vivir sin ella, pero en realidad era porque Juan quería mantenerla controlada y seguir con sus planes de casarse con ella. Adicional a esto, también se supo que Amory mensualmente le mandaba una cantidad de dinero a Juan hasta Colombia, lo que sería el equivalente a unos $300. Con esto Juan podía vivir tranquilamente en el país, se compraba muchas cosas y se daba una vida bastante holgada. Para octubre de 2018, la sargento segundo de Carabineros decidió que era tiempo de pasar al retiro e iniciar una nueva vida con su joven pareja. Cuando Juan supo que Amory recibiría la suma de alrededor de $23,000 por el tiempo que había servido en la policía,
Inmediatamente decidió regresar a Chile. La convenció para irse a vivir con él a Bucaramanga, donde podían instalar, según le dijo, un local de comida típica chilena con el dinero de su fondo de retiro. Amory tenía dos ideas que quería materializar en tierras colombianas: ahorrar dinero para ayudar a uno de sus hijos para reunir para una operación de un ojo y abrir su propio restaurante. Sin embargo, este último proyecto cambiaría una vez que pisara suelo colombiano. Mientras recibía su pensión y viajaban a Colombia, Amory se instaló con Juan en un complejo de apartamentos que Carabineros de la policía tenía en Santiago de Chile. Ella consiguió un empleo como vigilante para poder mantener el hogar mientras se concretaba el pago, en tanto que Juan se la pasaba todo el día en casa sin hacer nada. Tras obtener el dinero de su retiro, Amory lo dejó todo en su país natal, para viajar con el que ella creía era el hombre de su vida. Desafortunadamente, esta historia no tuvo el final feliz que ella imaginaba. Amory no le confió este viaje a ninguno de sus familiares. Nadie sabía que la mujer se iba, a excepción de su tía Beatriz, y ella se enteró porque el día antes del viaje fue a visitarla a su casa, y la encontró haciendo maletas, algo que evidentemente resultó muy extraño, y Amory tuvo que contarle los planes que tenía. La mujer le comentó a su tía que no le había dicho nada a ningún familiar o amigo, porque había sido un viaje que había salido muy rápido, y que pensaba avisarles a todos cuando ya estuviera con bien en Colombia. La tía de Amory no estaba muy de acuerdo con esta decisión, pero decidió apoyar a su sobrina en todo lo que ella quería hacer. Amory le pidió favor que la llevara al centro para cambiar algunas divisas. Quería llevar en efectivo $9,500. Además de eso, se abrieron ese día 2 cuentas de banco, una a nombre de Amory y otra a nombre de Juan, y en cada una de estas cuentas se depositó la mitad del dinero que ella había recibido por su jubilación. La tía de Amory, como les digo, veía todo esto con muy malos ojos, pero pensó que tal vez su sobrina era feliz de esa manera, y también muy por dentro pensaba que tal vez en Colombia encontraría la plenitud. De esa manera la dejó ir sin decirle nada a nadie. El 5 de marzo de 2019, la pareja tomó sus maletas y viajó en secreto a Colombia. Llegaron a Medellín, ciudad donde compraron un vehículo Mazda 6. Estuvieron en un hotel de lujo, conocieron Puerto Parra, y luego fueron a Curití a visitar al padre de Juan. Transcurridos 10 días del viaje, finalmente Amory se reportó con sus familiares para decirles que estaba en Colombia. En ese momento fue cuando se enteraron, ya que Beatriz no les había contado nada por petición de ella. A partir de ese momento, la ex carabinera se mantuvo en contacto con ellos y durante los días que siguieron les enviaba videos de los lugares donde estaba, asegurándoles que estaba muy feliz. Estando en la finca de su padre, Juan le dijo a Amory que iría a Bogotá por un curso de capacitación, pero esto no era cierto. Si bien viajó a la capital colombiana, fue para verse con una mujer de nacionalidad estadounidense, bastantes años mayor que él, llamada Becky Evans, con quien mantenía un romance secreto. Días después, el sujeto regresó a la finca de su familia, recogió a Amory y el 25 de marzo viajaron a Bucaramanga. Allí se instalaron en una casa ubicada en el barrio Cristal Bajo, donde días después las cosas dieron un giro inesperado. Los familiares de Amory perdieron todo contacto con ella el 29 de marzo. Desde ese día no volvió a contestar llamadas ni mensajes en redes sociales, aunque por algunos momentos su teléfono aparecía conectado. Al ver que pasaban los días y no había ni una sola noticia de Amory, sus familiares comenzaron a preocuparse, especialmente sus hijos. La mujer se comunicaba con ellos todos los días, y que pasaran tantos días sin tener comunicación ya se les hacía algo extraño. Así que decidieron ir a la persona más cercana que para ellos tenía que saber en dónde estaba Amory, a Juan. Cuando le preguntaron al hombre sobre ella, la respuesta que les dio los dejó todavía más preocupados. Juan comentó que una semana antes de esta comunicación, él y Amory habían discutido, y que ella se había ido de la casa sin decirle a dónde iba. El hombre dijo que él estaba muy preocupado, pero pensaba que tal vez Amory necesitaba tiempo para pensar, y se había ido a hospedar a algún hotel cercano. Comentó que ya había preguntado en algunos hoteles pero no la había encontrado, y dijo que ya estaba haciendo lo propio para buscarla en Colombia. Los familiares de Amory no se quedaron nada tranquilos con estas explicaciones y comenzaron a presionar a Juan para que fuera a poner una denuncia de persona desaparecida. Ellos lo hicieron el día 15 de abril ante las autoridades chilenas. Comentaron todo lo que había sucedido y pidieron que por favor las autoridades de Chile se comunicaran con las autoridades en Colombia para poder ver
qué estaba pasando. Juan comentó que él ya había ido a poner la denuncia, como les repito, y además de eso también agregó que había puesto algunos carteles con la fotografía de Amory en los lugares donde ella solía ir con sus amistades que había hecho ahí en el país. También comentó que las autoridades no querían hacer nada, porque ellos pensaban que Amory se había ido por su propia voluntad. Si bien se supo que Juan había visitado algunas comisarías de policía en los días anteriores, cuando las autoridades chilenas se comunicaron con las autoridades de Colombia, estas les dijeron que no había ninguna denuncia asentada como tal de persona desaparecida. Así que desde ese momento ya Amory fue tratada como una persona desaparecida y su búsqueda comenzó el 17 de abril de manera oficial. Sus familiares estaban desesperados, pero Juan les decía que estuvieran tranquilos, que Amory iba a regresar y que él estaba haciendo todo el esfuerzo que podía para encontrarla. Las autoridades comenzaron ya a sospechar de qué podía haberle pasado a la mujer. El caso comenzó a hacerse público y el nombre de Amory comenzó a circular a escala nacional en los principales noticieros colombianos. Su fotografía fue publicada en redes sociales y medios de comunicación. Precisamente fue Juan quien salió ante las cámaras a pedir información sobre el paradero de su novia. La Policía Metropolitana de Bucaramanga, bajo el mando del general Manuel Vázquez Prada, implementó los operativos de búsqueda. Rastrillaron en la terminal de transporte con volantes de la circular de desaparición. De igual manera, se verificaron todos los puestos de control en la ciudad para tratar de hallar a la mujer. Asimismo, la policía se trasladó a todos los sectores comerciales, residenciales y a los 4 ejes viales que conducían a los municipios de Santander. Abordaron medios de transporte público, entrevistaron a conductores y pasajeros, y la búsqueda siguió extendiéndose a todo el territorio nacional. En los días siguientes, un equipo de investigadores chilenos llegó al país para apoyar en las labores de rastreo. Mientras la policía la buscaba por aire y tierra, Juan pegaba afiches con la foto de la mujer de casa en casa, pidiendo que lo ayudaran a encontrarla. La familia de Amory para este punto ya estaba desesperada. Ellos todavía no habían podido viajar a Colombia porque estaban realizando todos los trámites diplomáticos que tenían que hacer para poder viajar desde Chile a este país, pero querían que las autoridades les dieran respuestas. Y más allá que obtener respuestas de las autoridades, ellos querían obtener respuestas del mismo Juan. Para ellos la actitud que tenía el hombre era muy extraña, y se preocuparon todavía más cuando descubrieron el amorío que él estaba teniendo con la ciudadana estadounidense. Lo descubrieron por unas fotografías que él mismo había publicado en sus redes sociales. Con esto intentaron comunicarse con las autoridades en Colombia, y cuando pudieron les comentaron que ellos pensaban que Juan podía ser el principal sospechoso de la desaparición de Amory. Creían que él le había hecho algo a la mujer para quedarse con su dinero e irse con su amante. Con esto las autoridades colombianas mandaron a llamar a Juan para hacerle una indagatoria. Cuando él se presentó en comisaría, dijo que en efecto tenía una aventura con esta mujer estadounidense y también comentó que había mentido en algo en su declaración inicial. El hombre dijo que el último día que había visto a Amory había sido el 29 de marzo, no el 5 de abril como les había dicho a las autoridades en un principio, y también tenía una historia para todo lo que había pasado ese 29 de marzo. Dijo que habían ido a una tienda de bricolaje para poder comprar algunos productos para hacer algunos arreglos en casa. Luego de hacer estas compras, dijo que habían decidido irse a un restaurante para almorzar, y una vez estando sentados en la mesa comenzaron a discutir por el amorío que él estaba teniendo con esta mujer. Dijo que había dejado su teléfono encima de la mesa y Amory se había dado cuenta de unas notificaciones que le habían entrado, de unos mensajes que esta mujer le estaba enviando. Juan comentó que en ese momento realmente no hablaron. Amory solo se levantó de la mesa muy enojada. Él trató de seguirla para ver qué era lo que estaba pasando, pero ella le pidió que se alejara y dijo que necesitaba tiempo. Juan decidió que la dejaría ir, pensando que en la noche ella volvería a la vivienda, pero dijo que esto no había sido así, que había estado esperándola pero que ella no había aparecido, y que luego de unos días pensaba que tal vez había vuelto a Chile por el enojo que tenía con él. El hombre comentó que se había empezado a preocupar cuando recibió la llamada del hijo de Amory, diciéndole que ellos tampoco sabían nada de ella. En las primeras pesquisas, los investigadores encontraron el celular de Amory, además de otros documentos como tarjetas de crédito y su carnet de carabineros. Todo esto estaba en el automóvil Mazda 6, que estaba estacionado en la vivienda que ambos compartían.
A los oficiales les pareció raro, pues si la mujer se quería ir de nuevo a Chile, tendría que llevarse sus objetos personales. No obstante, Juan le dijo a los oficiales que tras la discusión, Amory se había ido con 35 millones de pesos colombianos, lo que serían alrededor de $10,000, y la ropa que llevaba puesta en ese momento. Pese a que el hombre continuaba insistiendo que desconocía el paradero de su pareja, las inconsistencias en sus relatos lo pusieron bajo la mira de las autoridades. Juan siguió dando entrevistas en los medios de comunicación, en los cuales insistía que Amory debía estar escondida en algún lugar, porque estaba dolida tras descubrir su engaño. Incluso llegó a decir que esperaba que su pareja recapacitara, apareciera y le ahorrara todo el sufrimiento a su familia. Pero pronto su fachada de novio preocupado se desmoronó, y sin saberlo su constante exposición ante las cámaras de televisión sería lo que finalmente lo delataría. En medio de las pesquisas, los detectives descubrieron varias pistas que apuntaban hacia Juan como el principal sospechoso de la desaparición de Amory. Tras analizar el teléfono de la mujer, las autoridades descubrieron que grabó varios videos para enviárselos a sus familiares. En algunas imágenes mostraba que estaba de paseo por los pueblos donde vivían los padres de su novio. Decía que estaba bien y feliz. No obstante, el alcalde de Curití, Mario Galvis, negó que la mujer hubiera estado en la zona, y por esto las autoridades no tenían pistas de su paradero. Asimismo, se halló otro video grabado el 28 de marzo en la vivienda donde se había instalado la pareja, en el cual Amory manifestaba su intención de regresar a su país, pues estaba padeciendo maltratos a manos de Juan. Durante la grabación, que duraba 15 minutos, aseguraba que el hombre era una mala persona. Esos videos coincidían con las declaraciones ofrecidas por familiares de Amory a los medios, donde relataron los episodios de violencia vividos por la mujer en Chile. Para ellos estaba claro que el sujeto había planeado alejar a Amory de ellos, y así apoderarse del dinero que ella había obtenido después de retirarse de la policía. Asimismo, los allegados habían hecho algunas averiguaciones por su cuenta, y descubrieron que el hombre tenía algunos antecedentes, entre ellos una denuncia por violencia mientras estaba de servicio en la policía, y que además le habían negado la visa en Chile por falsificación de documentos. Al obtener esta información, los detectives siguieron esa línea de investigación. Así establecieron que en febrero de ese mismo año, Amory había adquirido un seguro de vida valorado en 20 millones de pesos chilenos, unos $23,000, y el único beneficiario era Juan. Cuando la fiscalía supo de esto, ya todas las sospechas se dirigieron hacia él, por lo que las autoridades comenzaron a rastrear sus últimos movimientos. Para ello le solicitaron su teléfono, y aunque se negó a entregarlo de forma voluntaria, se consiguió una orden para incautar el dispositivo. En medio de las pesquisas descubrieron que Juan estuvo con Amory 3 días en Medellín y luego en Puerto Parra. Después de eso, él había viajado a Bogotá el 13 de marzo para encontrarse con su amante, con quien estuvo del 12 al 24 de marzo, y con quien presuntamente también se había casado el 17 de ese mismo mes. Pese a que para ese momento ya habían obtenido varias evidencias que señalaban a Juan como el principal responsable de la desaparición de la mujer, fue la declaración de un testigo la clave para desentrañar toda la verdad. Este testigo clave fue un campesino que había reconocido a Juan por sus numerosas apariciones en los noticieros del país. El hombre le dijo a las autoridades que varios días atrás Juan se había acercado a pedirle ayuda. Le ofreció $50 para que lo acompañara a un lugar llamado Río Negro, porque supuestamente tenía que quemar el cuerpo de una vaca que se había enfermado en su granja. El hombre aceptó ayudarlo por esta cantidad de dinero. Comentó que habían ido a la propiedad de la familia de Juan para supuestamente retirar el cuerpo de esta vaca que estaba metido en unas bolsas. Dijo que habían comprado leña, algunas cosas para encender y se habían ido hasta Río Negro, donde supuestamente se habían deshecho del cuerpo de la supuesta vaca quemándolo. El campesino le dio a las autoridades el lugar exacto donde se habían quemado los restos, y unos días después ellos se dirigieron a este sitio para hacer una búsqueda exhaustiva. Fueron muchos voluntarios, también personas de la policía, perros adiestrados y muchos elementos oficiales que querían participar para poder cerrar el caso. Luego de algunas horas de búsqueda se hicieron algunos hallazgos que dejaron a todos muy impacientes. Se encontró un zapato, una pletina y también un anillo. Y después de esto se hizo el peor hallazgo. 25 restos óseos que habían sido calcinados se encontraron en el lugar. Estos restos fueron levantados por medicina forense para poder llevarlos, hacerles todos los análisis y determinar quién pertenecían.
pero ya desde un primer momento todo el mundo creía que esos eran los restos de Amory y se tenía que corroborar de manera legal para poder iniciar una investigación en contra de Juan por asesinato. Pero como les digo, ya todos para ese momento creían que el hombre le había quitado la vida a la mujer, y la policía comenzó a investigarlo más profundamente. Tras analizar las cámaras de seguridad cercanas, las autoridades encontraron las pistas que terminaron de corroborar la participación de Juan en todos los hechos. Las cintas del peaje que comunica al municipio de Río Negro con la capital de Santander fueron fundamentales como evidencia para la fiscalía. En las imágenes se observaba el vehículo Mazda propiedad de Amory pasando por primera vez cerca de las 11:35 de la mañana del 31 de marzo. En el celular de Amory los agentes habían descubierto una fotografía tomada cerca del mediodía de ese mismo día, en donde se evidenciaba una rodilla y un pie, los cuales eran de Amory, y se veía que estaban en la parte trasera del automóvil. Sobre la 1:20 de la tarde el auto volvió a pasar por el peaje, esta vez de regreso a Bucaramanga. 1 hora y 10 minutos después, Juan retornó a Río Negro, en compañía del campesino. Finalmente, a las 3:08 de la tarde, las cámaras capturaron al sospechoso y al testigo regresando a Santander. En ese vaivén de idas y venidas, el rostro de Juan quedó grabado en el momento en el que pagaba el peaje. Aunque para ese momento no había certeza de que los restos hallados fuesen de Amory, la policía con esto ya pudo girar una orden de captura en contra de Juan. Esta misma se dio entre gritos y abucheos de los lugareños que esperaban ansiosos que lo sacaran de su vivienda. Para evitar altercados, su traslado se hizo en una tanqueta del ESMAD, una dependencia de la policía adscrita al Ministerio de Defensa de Colombia. El hombre fue llevado por la policía y la fiscalía a la Unidad de Reacción Inmediata de Bucaramanga, donde fue presentado ante un juez de control de garantías, acusado inicialmente por el delito de desaparición forzada, el cual podía ser modificado en caso de que se confirmara que los restos hallados eran de Amory. Por su parte, el director de la policía, el general Oscar A.T. Horta, señaló en una rueda de prensa que en la casa de la pareja se habían hallado gotas de sangre, las cuales estaban siendo analizadas para determinar si pertenecían a la mujer. También anunció que esperaban los resultados de los análisis forenses para poder tomar nuevas acciones. Al día siguiente, el 28 de abril, llegó a Colombia Jonathan, el hijo de Amory, y su tía Alejandra. Esto para hacer el reconocimiento de los restos encontrados a través de ADN. 2 días después, el 30 de abril, se confirmó lo que ya todos sospechaban. La directora del Instituto de Medicina Legal, Claudia García, confirmó que el equipo había analizado 45 restos óseos y se había determinado en efecto que todos pertenecían a Amory. La carta dental de la mujer, así como 2 cirugías, una en el brazo y otra en la rodilla, y la comparación de las muestras obtenidas con el perfil genético de sus familiares, fueron los elementos clave para establecer que el cuerpo pertenecía a ella. Según el informe forense, la víctima presentaba varias fracturas, pero la causa de la muerte fue un traumatismo cráneoencefálico severo de mecanismo no determinado. El director seccional de Fiscalías de Santander, Abel Morales Leal, señaló que aunque no se podía determinar qué arma se había usado, los exámenes forenses revelaron que estaban ante un deceso violento, por lo que rápidamente se catalogó el caso como un homicidio. Tras estos resultados, el fiscal general Néstor Humberto Martínez informó que harían una readecuación punitiva contra Juan Guillermo Valderrama, quien hasta ese momento, como ya dijimos, estaba detenido por desaparición forzada. Querían imputarle los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento de material probatorio. Durante la audiencia de aseguramiento realizada en el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga, la Fiscalía Tercera de la Unidad de Flagrancias señaló que todas las versiones que el imputado había dado habían sido solo para desviar la investigación de las autoridades. El Ministerio Público reveló que las pruebas lo vinculaban con el crimen y se informó que se pensaba que Amory había sido asesinada cerca del mediodía del 31 de marzo, en la misma zona donde sus restos habían sido hallados. Durante la primera comparecencia del acusado, la fiscalía mostró los videos que tenía del peaje, el testimonio del campesino y además de eso el seguro de vida que Amory había adquirido. Todos estos elementos fueron muy contundentes para la acusación, por lo cual la defensa del acusado dijo que el hombre padecía de un trastorno mental y que iban a basar su defensa en este hecho.
Siguiendo con esta línea, la abogada dijo que su representado había tenido un accidente de tránsito en el año 2007, por lo cual estuvo 19 días hospitalizado, y 9 de ellos en estado de coma, por lo que podía haber tenido secuelas que derivaron en un trastorno mental, razón por la cual solicitó una valoración psiquiátrica. Sin embargo, el pedido de la defensa fue rechazado, y luego de 5 días de audiencias, el juez a cargo ordenó la prisión preventiva para Juan, al considerarlo un peligro para la sociedad. Aunque hasta ese momento ya la historia era bastante escabrosa, aún faltaban detalles aún más perturbadores, que fueron revelados por la hermana de Amory para un canal de noticias. La mujer relató que desde Colombia su hermana se mantenía en constante contacto con ellos, e incluso mandaba videos. Por ejemplo, mostró una grabación del 6 de marzo, en la cual ella se mostraba en la finca de la familia de Juan. También otro video en el cual iban en un carro, y se mostraban los rostros de algunos familiares del sospechoso. Alejandra señaló que estas grabaciones le generaron dudas, pues creían que Juan podía haber tenido un cómplice en el crimen, y que podía haber estado en su círculo familiar. Durante la transmisión también se mostró una conversación que tuvo la familia de Amory con la madre de Juan, la cual fue grabada, y en la que se oía cuando la mujer le advertía a la ex policía chilena que tomara su dinero y se regresara a su país porque su hijo estaba loco. Según las declaraciones de su madre, Juan había perdido el norte desde hacía tiempo, y era malo con su padre, pero Amory le respondía que ellos tenían una buena relación y que él la quería mucho. En medio de estas revelaciones y del revuelo mediático generado por el caos, los restos de Amory fueron repatriados a Chile, con la canción La quiero a morir, la cual era su favorita. Entre lágrimas y sin respuestas, sus seres queridos le dieron el último adiós. Esa misma tarde, en medio de sus honras fúnebres por parte de carabineros, el cuerpo policial al que perteneció, Amory fue sepultada en el cementerio metropolitano de la ciudad. 3 meses después, en agosto de ese mismo año, luego de varias diligencias realizadas por los defensores de Juan, la Fiscalía General de la Nación en Colombia ordenó que el acusado fuera sometido a pruebas psiquiátricas para confirmar o descartar si padecía del trastorno mental que alegaba su defensa. Fuertemente custodiado, el joven fue trasladado hasta la sede de medicina legal para ser sometido a los estudios que determinarían su imputabilidad o inimputabilidad, es decir, que se actuó o no bajo el dominio de sus 5 sentidos al momento de cometer el crimen. Para la familia Ojeda eso no era más que una medida desesperada de la defensa para librar a Juan de su responsabilidad. Dijeron estar tranquilos, porque sabían que para que una persona fuera declarada incompetente por problemas de salud mental, tenía que tener un perfil psicológico anterior, es decir, antecedentes previos, y Juan no los tenía. Para ellos el accidente del cual hablaban sus abogados había sucedido hacía 10 años, y 5 años después que él ingresara en la policía de Colombia, y era imposible que lo hubieran aceptado en este organismo si no pasaba por los estrictos controles físicos y mentales. Para la hermana de Amory el sujeto tenía todo plenamente calculado, e incluso supieron que el mismo día que le quitó la vida se había ido a una fiesta. Había estado coqueteando con varias mujeres y al día siguiente había alquilado un apartamento de lujo con el dinero de la víctima. Los allegados a la mujer esperaban que no lo declararan inimputable, pero en caso de que por algún motivo lograra engañar a los psiquiatras, ellos pedirían la opinión de otros expertos. Señalaron que aunque sabían que la ley colombiana no contemplaba la pena de prisión perpetua, esperaba que le dieran la máxima condena posible, para que en caso de que llegara a salir estuviera tan viejo que no fuera capaz de hacerle daño a otras personas. Los resultados de las pericias realizadas al acusado demostraron que estaba en sus cabales cuando cometió el homicidio, por lo que se determinó que era imputable para ser llevado a juicio. El 14 de septiembre de 2019 se realizó la audiencia de acusación, a la cual el acusado asistió de manera virtual a través de videoconferencia, desde la cárcel de máxima seguridad de Palo Gordo en Girón. Durante la diligencia judicial, a la cual asistieron sus 2 abogados defensores, la Fiscalía decidió modificar los delitos que le habían imputado. El ente investigador suprimió el delito de ocultamiento, alteración y obstrucción de material probatorio, al considerar que ese cargo se relacionaba con el delito de desaparición forzada agravada. Así las cosas, el escrito de acusación fue presentado con base en los delitos de feminicidio agravado y desaparición forzada, por los que el acusado debía responder durante el desarrollo del juicio. Además de modificar los delitos, el ente investigador presentó evidencias que vincularon al acusado con la defunción de su pareja. El fiscal especializado planteó que el sujeto retuvo a Amory desde el 28 de marzo de 2019,
y 3 días después le había quitado la vida con un golpe contundente en la base del cráneo, mientras que la víctima se encontraba indefensa. La fiscalía fue enfática en señalar que el acusado impidió que la víctima pudiera comunicarse con sus familiares en su país natal, y además convenció a la mujer de irse a vivir con él a Colombia, un país en el cual no conocía a nadie para aprovecharse de ella. Entre las otras acciones maliciosas de Juan, la llevó al municipio de Curití, la dejó sin dinero, la sometió a una especie de violencia patrimonial, a sabiendas de que el dinero era propiedad de ella, y seguidamente, como ya sabemos, atentó contra su vida. Luego trató de desviar la investigación, dando información falsa respecto a la desaparición de la mujer. La fiscalía reiteró que el crimen ocurrió el 31 de marzo, luego de que Amory estuvo retenida contra su voluntad 3 días, y también advirtieron que el acusado incineró el cuerpo 2 veces, la primera oportunidad por sus propios medios, y en la segunda en compañía del testigo. Pese a la reducción de los delitos, tanto el delegado de la Procuraduría General de la Nación como la defensa de Juan apelaron la resolución de la acusación, tras considerar que la Fiscalía no había sido clara en explicar el mecanismo por el cual el procesado habría mantenido privada de libertad a Amory. El juicio estaba programado para empezar a inicios de 2020, pero con la emergencia sanitaria mundial el proceso se retrasó, lo cual terminó favoreciendo a Juan, ya que durante los siguientes meses el acusado llegó a un preacuerdo con la Fiscalía, el cual fue anunciado en detalle en una audiencia celebrada el 5 de mayo de ese año. Para la Fiscalía, el delito de mayor punibilidad del cual acusaron al hombre fue el de feminicidio agravado, y con base en este cargo se fijó una pena. Según detalló en el documento, el beneficio era equivalente a una tercera parte de la condena, y de esa tercera parte solo se le iba a otorgar la mitad, que era lo permitido por la ley, quedando una prisión de 416 meses, equivalentes a 34 años y 8 meses de prisión. Sin embargo, en consideración que la desaparición forzada agravada le había incrementado 22 meses, se quedó una pena imponible de 439 meses, lo que corresponde a 36 años y 6 meses de prisión, que fue el tiempo que finalmente se le impuso. Además, el acusado debía pagar una indemnización a los familiares de la víctima, que ascendía a poco más de $2,000, de la cual una parte se abonaría cuando se firmara el preacuerdo, y el resto en cuotas conforme se pactara. Dicho preacuerdo se presentó ante la juez primera penal del circuito especializado, quien dio la aprobación una vez constatado que no se vulneraran los derechos y garantías fundamentales de Juan Guillermo. Finalmente, a sus 29 años, terminó aceptando los cargos. El 2 de julio de 2020 se fijó como la fecha en la cual se ratificaría la condena y se anunciaría la sentencia firme y condenatoria. Pese a que en el documento presentado se decía que la parte querellante, o sea, la familia de la víctima, tenían conocimiento de este acuerdo, la hermana de Amory manifestó que si bien sabían que había sucedido, ellos no estaban de acuerdo, porque les parecía una pena leve y ellos querían una más severa. También dijeron que necesitaban por escrito que el hombre comentara cuáles habían sido los motivos reales por los cuales le había quitado la vida a la ex carabinera. Asimismo, exigían unas disculpas públicas a la familia, y aunque no tenía ningún interés económico, solicitaron que la indemnización fuera de 100 millones de pesos colombianos, unos $25,000. Señalaron que no querían que la familia de Juan hiciera uso del dinero de Amory, porque eran los ahorros fruto de su trabajo de 25 años. Para los seres queridos de la víctima todo era una burla, pues decían que los padres del acusado decían que ellos no tenían dinero para pagar una indemnización, pero sí habían contratado 2 abogados que cobraban bastante. Alejandra se refirió a los derechos de su hermana, los cuales a su juicio habían sido vulnerados. Alejandra señaló que el fallecimiento de su hermana les cambió la vida a todos, pues su tía Beatriz se mudó de la zona para no transitar por donde caminaba con Amory y para no ir constantemente a su domicilio queriendo visitarla. Advirtió que su madre estaba perdiendo la razón y que su padre se había vuelto muy frágil. Tal como estaba previsto, el 2 de julio de ese año se llevó a cabo la audiencia de lectura de fallo, presidida por la juez primera penal, quien determinó que el acusado debía pagar 36 años, 6 meses y 20 días en prisión. Los familiares de Amory siguieron la sentencia desde Santiago de Chile, y aunque no pudieron revertir los años de condena, lo que sí lograron, tras 2 años de audiencias de conciliación, fue que les otorgaran una indemnización que les parecía más justa.
En 2021, un juez reconoció como víctimas a todos los integrantes de la familia de Amory, entre ellos sus padres, su hermana, los 3 hijos de esta y 2 nietos, quienes pedían una indemnización equivalente a $90,000. Sin embargo, Juan notificó al juez que no tenía dinero para pagar ese monto, y su defensa propuso una reparación simbólica de perdón y disculpas. Como no fue posible llegar a un acuerdo entre las partes, ya que los familiares de Amory no iban a aceptar esto, se fijó una nueva audiencia para el 3 de mayo, pero en esta nueva diligencia tampoco se llegó a un acuerdo. Finalmente, en virtud de que no se logró concretar nada, en julio de 2023 un juez dio un fallo a favor de la familia de Amory, que era representada por la Defensoría del Pueblo de Colombia. El tribunal estipuló que el dinero debía ser repartido de la siguiente manera. El padre, la madre y uno de los hijos de Amory, Jonathan, recibiría cada uno 100 millones de pesos colombianos, lo que sería más o menos unos $25,000. El resto de personas se dividiría la otra cantidad en partes iguales. El día de hoy, Juan Guillermo Valderrama continúa cumpliendo su condena en la cárcel, sin que hasta la fecha haya querido revelar los detalles de por qué le quitó la vida a Amory, un caso que involucró a 2 países, en una historia llena de engaños, manipulación y codicia. Y así concluyó para las autoridades el caso de Amory, pero para su familia aún no ha concluido. Ellos siguen recordando a la mujer, que en un momento soñaba con llegar a su vejez y disfrutar su jubilación al lado de sus hijos y sus nietos, pero una persona malvada se cruzó en su camino, un hombre sin escrúpulos, que no le importó nada ni hacer el mayor mal posible para quedarse con el dinero que le había costado a ella toda una vida trabajar. Y no solamente esto, porque él no solamente estaba engañando a Amory, también engañaba a otras mujeres mucho más mayores que él. Al final, Juan es una persona que no debe estar entre nosotros. Es un peligro para la sociedad y lo mejor es que se quede en la cárcel hasta el último de sus días, o al menos hasta que ya no tenga la suficiente fuerza para poder volver a hacerle daño a alguien. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy controversial, un caso muy sonado en su momento, y bueno, ya que tiene una sentencia, si bien hablamos de él cuando todo esto estaba pasando, quisimos darle un cierre informándoles de todo lo que sucedió. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro video. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.